Vamos a presentar una moción contra la instalación del almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca. Y la otra moción tiene que ver con la defensa del uso público y del patrimonio en relación al tema de la Casa Perona. Refiriéndome en primer lugar a la cuestión del ATC en Cuenca, la instalación del ATC en Villar de Cañas, en Cuenca, pues, en el contenido de la moción hacemos un repaso de los antecedentes de esta instalación y de esta decisión que toma, prácticamente en el primer Consejo de Ministros operativo del último del año, Mariano Rajoy. Y los antecedentes son, como conocéis, pues que el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación se plantea ya por 2009 la necesidad de construir un almacén centralizado de residuos nucleares para los residuos nucleares de las distintas centrales del país y pues hace un planteamiento de una especie de concurso público entre aquellos municipios que tuvieran interés en acoger esta instalación. Varios municipios concurren, creo que al final un total de 11, de ellos 2 estaban ubicados en Castilla-La Mancha, Yebra en Guadalajara y Villar de Cañas en Cuenca, y otro que también nos afecta porque el de Zarra en Valencia pues está muy cerca de toda la zona de Almansa y digamos que también mucha gente castellano-manchega, de Ayora, de Almansa, de Caudete, de esa zona, pues también se siente afectada por la posible instalación en Zarra. Cuando se anuncian estas propuestas hay movilizaciones, hay plataformas contra la instalación del ATC, del cementerio nuclear, y se producen movilizaciones unitarias contra esta instalación y contra la energía nuclear, ¿no? O contra la preeminencia y continuidad de la energía nuclear en nuestro país. En la moción también hacemos ese es un tema que, como sabéis, queda pendiente. El Zapatero lo paraliza durante el último año, no se vuelve a hablar en absoluto. En fin, me imagino que atiende a otros frentes y no quiere tomar una decisión polémica, sobre todo dentro del ámbito de la izquierda social. Es un tema que en general pues siempre ha habido una posición muy crítica, cuando no frontalmente opuesta a la energía nuclear y a sus efectos. Y pues en la moción nosotros hacemos también un repaso de cuáles son los problemas que trae la instalación de un ATC, de un cementerio nuclear en un pequeño municipio, ¿no? Normalmente para los beneficios que trae una instalación de este tipo son a corto plazo algunos puestos de trabajo, y a largo plazo pues es una zona desértica, condenada al olvido y con un lastre de contaminación del suelo y de limitaciones de uso y disfrute del espacio natural muy importantes. En la ATC se señala que se ponen en peligro pues muchos negocios y muchas iniciativas justo para el desarrollo del medio rural, como pueden ser todo lo relacionado con el turismo rural, con la agricultura ecológica, en fin, una labor también de recuperación de los espacios naturales de la zona, y que pues la instalación de un cementerio nuclear pone en cuestión de manera importante. Por otra parte, hay una cuestión de calado político, y es que la instalación de esta ATC contribuye a alargar la vida de las centrales nucleares, contribuye a que en lugar de ir planteándose el cierre paulatino para los años, creo que son 40 años en general, que estaban vigentes cada una de las centrales, pues se permita, una vez que se han saturado, sus piscinas de residuos, si tienen un sitio donde exportarlos, pues es más fácil alargar la vida de la propia central. Con lo cual estamos contribuyendo, desde las tomas de decisiones, desde el Gobierno de la Nación y desde el dinero público, a aumentar los beneficios de las compañías eléctricas, que son las dueñas de las centrales nucleares, porque les estamos facilitando más duración en el tiempo de la explotación de esa instalación, y además les estamos abaratando el coste de la eliminación de residuos, ¿no? Y nosotros nos apuntamos, también a lo que ha sido tradición en la posición de Izquierda Unida, de que solicitamos un cierre paulatino de las centrales nucleares, y por tanto consideramos que esta instalación no sería necesaria si se pusiera fin con un calendario
progresivo al cierre y a la sustitución también paulatina de la energía nuclear por otras fuentes de energías renovables y en general con menos riesgos para la salud, ¿no? Recordamos también en la moción que la energía nuclear no es ni mucho menos inocua. Puede resultar, aparte del coste de las instalaciones, hay un coste en salud, en impacto ambiental, en fin, muy importante, y el coste añadido a los residuos que duran, por una parte porque se extienden en el tiempo, en el espacio, y por otra parte porque se extienden también en el tiempo, pues digamos que hay un problema ambiental muy importante. Máxime cuando encima tenemos los ejemplos de los accidentes nucleares, el de Chernobyl, que fue muy importante, pero también el de Fukushima hace unos meses en Japón, ¿no? Y pues estos últimos accidentes este último accidente ha contribuido también a cuestionar más la bondad, entre comillas, digamos, de la energía nuclear. Y aunque algunos interesados, miembros de las industrias nucleares o de las eléctricas que poseen las centrales nucleares, sigan empeñados en empequeñecer estas calamidades, creo que es una cuestión que preocupa en general a la población y que hay que llamar la atención sobre ella. En fin, las catástrofes nucleares son una cuestión de las que es muy difícil evaluar los daños, pero son muy importantes, ¿no? Y pues llamamos la atención al final sobre la cuestión de que esta instalación puede hacer que Castilla-La Mancha sea una de las zonas más peligrosas del país, aglutina varias centrales nucleares y además la instalación del ATC, y lo que pretendemos es que se ponga en valor otros bienes importantes desde el punto de vista económico, cultural, turístico de la zona y que esta instalación pensamos que pone en peligro. Los acuerdos que proponemos es mostrar el rechazo que el Pleno del Ayuntamiento muestre el rechazo a la decisión del Consejo de Ministros sobre la instalación del ATC en Villar de Cañas, también el apoyo a las plataformas contra la instalación que se vienen produciendo en los pueblos de alrededor. Solicitaremos solicitar al Gobierno de la Nación que elabore un calendario de cierre paulatino y de sustitución de la dependencia energética nuclear por otra de energías renovables, por el uso de energías renovables, y también trasladar tanto al Gobierno como a la Junta como a las plataformas ecologistas y asociaciones antinucleares estos acuerdos, si es que se toman en el Pleno del Ayuntamiento, ¿no? Izquierda Unida en distintos municipios de la región ha estado difundiendo, proponiendo estas mociones y también, estamos, digamos, comprometidos con ese movimiento, con esas plataformas antinucleares que quizá sepáis que han convocado una manifestación en Villar de Cañas para el domingo 12 de febrero y, que tenemos intención, digamos, de acudir a algunos representantes y, en fin, y la gente de los pueblos de alrededor también desde Izquierda Unida apoyaremos esta movilización. Y la segunda moción que presentamos se refiere a un tema local que yo creo que nos preocupa a mucha gente de la ciudad y es la moción que le hemos llamado por la defensa del patrimonio y el uso público de la Casa Perona de Albacete, o de la Casa de Perona de Albacete, ¿no? Como probablemente sepáis, esta casa se construyó en el siglo XVIII, parece que el autor es anónimo y contribuyó desde su inicio a que la calle de la Feria, que era un eje importante de la ciudad, de crecimiento de la ciudad, pues tuviera auge, ¿no? Vinculaba, digamos, lo que era la ciudad antigua con uno de los núcleos en San Juan, con el nuevo recinto ferial. Y es un palacete o casa señorial que corresponde a lo que se llama arquitectura civil barroca y que tiene un valor histórico-artístico importante para la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que en Albacete, lamentablemente, hemos perdido prácticamente todo el patrimonio histórico anterior al siglo XIX, ¿no? Y esto es de finales del XVIII y de ahí la importancia del edificio. Es un edificio además que ha sufrido distintas transformaciones. De hecho, se llamó Casa Carcelén por uno de los propietarios que tuvo en el siglo XIX y ha estado ocupada y viviendo por descendientes
de la familia Perona hasta los años 70, ¿no?, en que pasó a las instituciones. La última remodelación, como probablemente conocéis, es la que se hizo para que albergara la sede del defensor, de la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha, y bueno, pues esta obra de rehabilitación, que desde luego nos sorprendió a la mayoría de la ciudadanía, porque sabíamos que había un edificio histórico viejo apenas perceptible, pues porque los años y el maltrato y no le daban mucho realce, y de pronto nos encontramos, pues bueno, con un edificio bonito en la calle La Feria, ¿no?, en una calle importante de la ciudad. La rehabilitación se hizo en el 2003, se licitó por algo más de 1 millón de euros y bueno, a partir del 2006 se ubicó la sede del Defensor del Pueblo. Defensora del Pueblo en aquel momento en Armerino, ¿no? Yo creo que la Casa Perona, por el contexto histórico de Albacete y por el maltrato que han sufrido los edificios emblemáticos, pues tiene un valor histórico, cultural y simbólico también para la ciudad, que interesa conservar, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que después de 5 años de uso para sede de la Defensoría del Pueblo, pues la presidenta Cospedal, el 19 de diciembre del año pasado, hace pública la decisión de subastar una serie de edificios de propiedad de la Junta, entre ellos la sede de 2 instituciones que desaparecen, como eran el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social, en este caso con sede en Toledo. El consejero de Economía y de Hacienda, que hace la justificación y la explicación de la decisión, pues plantea que esperan obtener unos 24 millones de euros de esta subasta conjunta de unos 16 edificios, y habla de que se trata de inmuebles ociosos. Desde luego, pensamos que la Junta, con esta decisión, solo ha tenido en cuenta bueno, pues una cuestión meramente económica, pecuniaria y digamos, de hacer caja, ¿no? No ha tenido en cuenta ni qué significa la enajenación del patrimonio público, ni qué significa ese edificio para el conjunto de la bueno, pues de lo que son los monumentos histórico-artísticos de Albacete ciudad, y bueno, pues han tomado una decisión, a nuestro punto de vista, errónea y además bueno, muy injusta con la ciudad de Albacete, ¿no?, y muy lamentable. Y bueno, pues ha habido un rechazo popular. Yo creo que todos somos conscientes de que en general ha caído mal, se comenta entre la gente. Ha habido algunas manifestaciones en los medios de comunicación, la más notable, a mi entender, pues la que produjeron, la comparecencia que hicieron todo el conjunto de alcaldes anteriores de la ciudad de Albacete desde la transición democrática, ¿no?, porque hay algún alcalde que de los últimos años del franquismo y la transición, ¿no? Es decir, los 5 o 6 últimos alcaldes comparecieron el sábado planteando, pues, que se mantenga el uso público de la Casa Perona. Yo me alegré mucho de la iniciativa de los alcaldes, que digamos también pues suponía otra llamada de atención, y nosotros habíamos presentado la moción el jueves con la intención no solo de llamar la atención políticamente sobre una decisión que nos parece injusta, sino también para hacer una llamada a la ciudadanía, en particular a la gente de la cultura, pero bueno, pues una iniciativa ciudadana amplia de defender la Casa Perona, bueno, pues del mercado y en fin, y de la enajenación como un bien público para disfrute del conjunto, ¿no? En este tiempo se han hecho diversas propuestas de uso alternativo de la Casa Perona. En la moción señalamos algunas que nos parecen relevantes, como por ejemplo que pudiera ser sede del Museo del Niño, bien sede permanente o bien de una exposición permanente, porque los fondos quizás sean muy amplios. Podría ser también destinada a centro de arte contemporáneo. Tenemos un buen patrimonio de obras de autores de Albacete del siglo XX dispersa en diversas instituciones, y no tenemos, en cambio, pues bueno, hay alguna muestra en el Museo de Albacete, pero no tenemos un museo de arte contemporáneo que pudiera albergarlas. También como museo de la ciudad, con un sentido más histórico, o incluso como sede del Centro Municipal de la Mujer, que está en un edificio interesante y muy próximo, pero que supone bueno, pues un alto coste en alquiler, ¿no? Y
En fin, sea cual sea la solución que se dé, y en este caso pues la responsabilidad está lógicamente en el equipo de gobierno, en el regional y en el municipal, nosotros lo que planteamos con esta moción, y está pensada para que se pueda apoyar, no hay demasiada acritud ni siquiera hacia quien ha tomado la decisión de subastar y de vender este patrimonio de los albacetenses, a nuestro entender, y lo que planteamos es que se mantenga como uso público y dentro del patrimonio público. Entonces, los acuerdos que se proponen es rechazar la enajenación de patrimonio público, como es el caso de la Casa Perona, solicitar, por tanto, a la Junta que retire este edificio de la subasta que pretende llevar a cabo y que el Gobierno municipal abra conversaciones con la Junta para ver alternativas de uso, bien sea mediante la cesión, bien sea para los usos. Nosotros entendemos que preferentemente cultural, pero podría ser un uso administrativo, en todo caso que sea un uso público, que se mantenga dentro del patrimonio público y que se arbitre la mejor forma para que este edificio tenga un uso y no se enajene, no se venda, digamos, al mejor postor. Y para terminar os voy a leer una frase de Guillermo García Sabuco, que es el que hizo un poco pues la valoración del edificio cuando se iba a abrir como sede del Defensor del Pueblo, y es que llama la atención porque de alguna manera insiste en lo mismo. Dice: la parte sustancial de aquel viejo palacete de la hidalguía local albacetense se ha recuperado, según el proyecto de Mauricio Bertet, en una ciudad como la nuestra, que en demasiadas ocasiones no ha sabido respetar las huellas de su pasado histórico y cultural. Por tanto, su rehabilitación y uso es un legado también para los venideros en el tiempo, y su salvación de la piqueta especuladora ha sido un acto de defensa para el pueblo de hoy y para el futuro. Si no lo remediamos, solo habrá durado 5 años, entre el 2006 y el 2011.